Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7, una serie donde compartimos el repaso de la lección de cada semana y pues ya estamos, gracias a Dios, finalizando este trimestre, finalizando con la lección número 13 y pues nos sentimos contentos y agradecidos con Dios y agradecidos por supuesto con cada uno de ustedes por habernos acompañado durante un trimestre, durante estas 13 lecciones y esperamos en Dios que hayan sido de mucha bendición para tu vida espiritual y para la comprensión de la palabra de nuestro Dios. Así que, pues también la próxima semana vamos a estar iniciando con una nueva lección, con un nuevo trimestre y quiero invitarte para que si aún no te has suscrito a este canal, si aún no lo has hecho, puedas activar la campanita de notificaciones, puedas suscribirte y de esa manera que te puedan llegar las notificaciones cada vez que subamos algún material a este canal de YouTube. Y también pues pedirte a que puedas incluirnos en tus oraciones y de esa forma que Dios pueda seguirnos utilizando para llevar el mensaje a quienes lo necesitan. No olvides dejar allí tu like, no olvides compartir este video, comentarlo, para que de esta manera podamos seguir enriqueciendo esta gran familia en Cristo Jesús, esta comunidad que estamos creando aquí a través de las redes sociales y de esa forma pues también seguir creciendo en nuestra experiencia espiritual. Y bueno, vamos entonces a entrar a la lección número 13, como te decía, ya es la última lección de este trimestre y lleva como título Permanezca el amor fraternal. Ese es el título de la lección de esta semana y el versículo para memorizar es básicamente el mismo que el título, es un versículo muy corto y dice allí Hebreos capítulo 13 versículo 1, permanezca el amor fraternal. Es un texto, te digo, bastante corto, pero es la introducción básicamente de lo que va a tratar la lección de esta semana, porque mira, el último capítulo de Hebreos es básicamente una amonestación a mantener ese amor fraternal dentro de la iglesia, dentro de los hermanos de la iglesia. Y mira, muchas veces nosotros como cristianos utilizamos la expresión hermano, hermana cuando saludamos o cuando hablamos con alguna persona de la iglesia. Siempre la utilizamos, pero muy pocas veces, o mejor dicho, gran parte de las veces que la utilizamos lo hacemos como una costumbre en nuestra vida y muy pocas veces lo hacemos como una realidad. Es decir, que nos hemos acostumbrado tanto a utilizar esta expresión que en ocasiones realmente decirle hermano o hermana a alguien no nace tanto de nuestro corazón, sino más bien es una costumbre en nuestra vida. Sin embargo, la lección de esta semana nos invita a todo lo contrario, nos invita a lograr hacer que dentro de nuestra iglesia permanezca ese amor fraternal, porque Pablo cuando escribe este último capítulo no lo hace viendo a la gente, o más bien cuando Pablo escribe sus cartas, no lo hace viendo a la gente como personas extrañas, como solamente conocidos, sino que lo hace realmente viéndolos como su familia en Cristo. Y es que nosotros realmente somos eso, somos una familia en Cristo. Y en este último capítulo, Pablo amonesta a sus lectores y le da una serie de recomendaciones, hablando de la hospitalidad, hablando del cuidado de las personas que están sufriendo o que están en prisión, hablando acerca del matrimonio, de evitar la codicia y recordar a los dirigentes, a los que dirigen la iglesia y orar por cada uno de ellos y por el autor especialmente de la carta. Eso es básicamente lo que Pablo habla en el último capítulo de Hebreos, en el capítulo 13. Y mira, estos van a ser justamente los temas que vamos a tratar entonces en este repaso de la lección. Serán los temas que estaremos dialogando en este momento y de esa forma pues ir conociendo cuáles fueron las recomendaciones de Pablo
para la iglesia de su época y también recomendaciones que son para nosotros en nuestros días. Y vamos entonces a entrar a la primera parte de la lección, Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2. En esta primera parte de la lección, la parte del domingo, el subtítulo es Cuidar al pueblo de Dios. Y nos invita justamente a leer estos versículos que ya te mencionaba, Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice allí las recomendaciones de Pablo. Inicia diciendo: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Mira, el cristianismo en el tiempo de Pablo era un cristianismo que se movía constantemente. Era un cristianismo que estaba en constante movimiento. Los discípulos iban de un lugar a otro, los apóstoles y los misioneros, muchos cristianos iban y visitaban a otros lugares, mucha gente se movía en la predicación del evangelio porque el evangelismo estaba creciendo en ese momento y los cristianos constantemente viajaban, y para llevar a cabo esta misión o esta tarea entonces era necesario que en el lugar a donde llegaran hubieran personas, hubieran manos que pudieran ofrecerle esa bienvenida, esa hospitalidad a esas personas que constantemente viajaban predicando el evangelio. Por eso Pablo allí menciona este valor tan importante como lo es la hospitalidad, porque dice allí Pablo: no os olvidéis de la hospitalidad, porque sin saberlo muchos han hospedado ángeles. Y es que mira, esto Pablo lo menciona tal vez haciendo referencia a lo que sucedió con Abraham, cuando llegó Dios junto con ángeles a visitarlo y que le llevaron la promesa del nacimiento de Isaac y que le llevaron también la advertencia de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces Pablo utiliza este ejemplo para demostrar que realmente cuando nosotros brindamos hospitalidad a una persona, podemos estar tanto siendo de bendición para esa persona como esa persona puede terminar siendo de bendición para cada uno de nosotros. Y en el versículo 3, Pablo no solamente nos invita en el verso 2 a ser hospitalarios, sino también en este caso en el verso 3, Pablo hace otra recomendación. Él dice lo siguiente: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Mira, también en el verso 3 se hace referencia que debemos acordarnos, que debemos estar al pendiente de aquellas personas que están presas, de aquellas personas que están siendo maltratadas, que están sufriendo. En pocas palabras, él nos está diciendo que nos coloquemos en los zapatos de estas personas, en los zapatos de la persona que está en prisión, en los zapatos de las personas que están siendo maltratadas. Y cuando nosotros como cristianos hacemos eso, cuando nosotros como cristianos nos colocamos en los zapatos de las demás personas, no solamente llegamos a comprender el dolor y el sufrimiento que esas personas están padeciendo, sino que también somos capaces entonces de brindar esa ayuda que realmente las personas necesitan. En pocas palabras, debemos nosotros, dice Pablo, tratar a los demás como a mí me gustaría que yo fuera tratado si estuviera en esa situación. Y creo que esto es importante, porque es allí donde realmente podemos demostrar que somos cristianos, que la vida cristiana es una cuestión práctica, que la vida cristiana no es solamente teoría, sino que debemos llevar a la práctica todo lo que profesamos. Entonces, allí está la primera recomendación que Pablo hace hablando de la hospitalidad. Segunda recomendación que Pablo da y que ayuda a la iglesia a permanecer en el amor fraternal, dice allí los versículos 4 y 5. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Mira, la segunda parte de la lección, la parte del día lunes, que nos habla acerca de codicia e inmoralidad sexual, estos dos elementos son un gran mal
que afecta mucho la vida espiritual de la iglesia, que afecta mucho lo que es el amor fraternal dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual y la codicia. En primer lugar, Pablo nos está haciendo un llamado a honrar el matrimonio, es decir, evitar cualquier relación, evitar cualquier cosa que denigre el matrimonio, que lo sobaje, que lo haga de menos. Y esto incluye las relaciones fuera del matrimonio y los divorcios injustificados, porque aunque Moisés en el Antiguo Testamento dio algunas recomendaciones de acerca del divorcio, Jesús más adelante en el Nuevo Testamento especifica y amplía un poco más esta cuestión del divorcio y menciona que el único motivo por el cual alguien puede divorciarse es por haber fallado en su relación de pareja, es decir, haber tenido otra pareja estando casados. Entonces, allí es donde Pablo nos invita en este caso a poder honrar el matrimonio, a poder cuidar de esta cuestión en nuestra vida, evitando la fornicación y el adulterio. Y es que mira, en la cultura grecorromana era muy común que los hombres pudieran tener relaciones fuera de su matrimonio y era algo normal, que no se veía como algo malo siempre y cuando se hiciera de manera discreta. Pero Pablo le está diciendo a la gente de su época que nosotros como cristianos tenemos que evitar eso. Tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto, porque aunque la corriente vaya hacia un lado, el cristiano muchas veces tendrá que ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque tenemos principios, tenemos valores que son más elevados que cualquier principio y valor que este mundo puede tener como estándar. Entonces es importante que realmente nosotros como cristianos podamos siempre tener esto presente en nuestra mente. En muchas ocasiones, no porque la mayoría haga eso, especialmente hablando de aquí de México, de la cultura aquí en México, es muy común que en México la gente piensa que por tener una o dos mujeres, por así decirlo, o tener una relación fuera de tu matrimonio, es algo que la gente dice, no, esa persona es bien hombre, es bien mexicano porque tiene otra mujer, pero la Biblia enseña que no. La Biblia enseña que eso simplemente no es correcto y no es algo que realmente Dios apruebe, sino todo lo contrario, desaprueba en toda la extensión de la palabra. También Pablo en el verso 5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mira, Pablo también menciona que otro de los grandes males que aqueja a la iglesia, que aqueja el amor fraternal, que aqueja nuestro mundo, tiene que ver con el amor al dinero. El ser humano, cuando coloca el dinero en primer lugar, cuando el ser humano coloca su amor al dinero en primer lugar, eso sin duda alguna termina afectando nuestra vida espiritual, porque nos lleva a tomar muchas veces decisiones equivocadas en nuestra vida. Y por eso Pablo dice allí que nuestras costumbres deben ser sin avaricia, no debemos ser avaros como cristianos. Y nos da dos recomendaciones, dice allí. En primer lugar, dice, debemos estar contentos con lo que tenemos. Y eso es importante. Debemos vivir, con esto no quiere decir que no pueda yo aspirar a tener una casa, no quiere decir que no debo aspirar a tener un coche, a tener una profesión, a tener un buen trabajo, no. Pero dice Pablo que no debemos entonces enfocar nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestro tiempo tanto en esas cuestiones, sino que debemos medirnos en este aspecto de nuestra vida. Dice allí Pablo, debemos estar contentos con lo que tenemos. Si Dios te da la oportunidad de tener una casa, de tener un carro, de tener un trabajo estable, de tener un negocio propio, dice Pablo, conténtate con eso. Y si no te lo da, pues entonces también es importante aprender a vivir de esa forma en nuestra vida. Es importante realmente, pues, vivir con lo que Dios nos da, como dice un dicho por allí. Y también la segunda recomendación para no caer en la avaricia, dice Pablo, que debemos recordar que Dios no nos va a desamparar ni nos va a dejar.
No dudar entonces. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano se enfoca en el dinero cuando se olvida que Dios es la fuente de bendiciones, cuando se olvida que Dios o que por medio de Dios podemos recibir, en este caso, el sustento para nuestro diario vivir. Entonces, cuando el ser humano se olvida de esta cuestión en su vida, es allí cuando tiende a colocar en primer lugar las cosas de este mundo o el dinero. Y por eso Pablo allí menciona que no debemos olvidarnos de esta cuestión, que Dios nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. Ahí está de lo que nos habla la parte del día lunes y es importante siempre recordar esta cuestión. La parte del día martes, acordaos de vuestros pastores. Este punto también es un punto muy importante que dice Pablo que sirve a la iglesia para poder mantener ese amor fraternal dentro de su iglesia. Dice allí, acordaos de vuestros pastores. Y para ello vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 7, y más adelante vamos a leer el verso 17. Primero vamos a iniciar con el verso 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En primer lugar, Pablo nos invita, nos exhorta a respetar y a obedecer a los líderes de nuestra congregación. En el verso 7, Pablo dice, acordaos, pero esta expresión no hace referencia tanto a un ejercicio mental donde yo reflexione, donde yo recuerde lo que fue o lo que hizo, en este caso, nada más como decir, yo me acuerdo de tal persona. No, Pablo no está haciendo referencia solamente a este aspecto, sino que Pablo nos está invitando allí que al recordar a estas personas consideremos cuál fue el resultado de su conducta, consideremos cuál ha sido su testimonio en pocas palabras y que si ha sido bueno su testimonio, entonces que lo podamos imitar. Y mira, a mí me gustaría explicarte esto de la siguiente manera. Cuando nosotros nos bautizamos o cuando alguien nos empezó a hablar de la palabra de Dios, siempre recordamos a ciertas personas con mucho cariño. Siempre cuando pensamos en la persona que me empezó a dar estudios bíblicos, en la persona que me ayudó en un momento difícil, que me acercó a Dios cuando yo aún estaba lejos de Dios o cuando yo estaba sumido en alguna cuestión, siempre los recordamos con mucho cariño y siempre decimos, el hermano tal, me acuerdo que él me llevó a los pies de Cristo, me acuerdo que él me habló de la palabra de Dios. Y dice allí, y esto es importante, ¿no? Y en muchas ocasiones, o más bien la invitación que Pablo nos está haciendo es no solamente a recordarlos, sino a considerar, a analizar cuál ha sido el resultado de su vida, cuál ha sido el resultado de su fe, cómo ha sido su testimonio hasta este momento. Y en pocas palabras, tomar lo bueno de ellos, tomarlo para nuestra vida e imitarlo y ponerlo en la práctica. Y tomar aquellas cosas positivas de su vida e imitarlas. Y por eso es interesante que Pablo da una lista de héroes de la fe en el capítulo 11, donde Pablo le está poniendo una serie de ejemplos y le está diciendo a los lectores de su época, miren, observen, aquí hay personas que caminaron con Dios, personas que hicieron lo correcto, que a pesar de sus errores decidieron hacer lo correcto delante de Dios. Y dice Pablo en pocas palabras, imítenlos, ahí están como ejemplos para ustedes. Pero creo que también por eso Pablo en el capítulo 2, en los versículos 1 y específicamente en el verso 2, dice, imiten a Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando Pablo dice, acordaos de vuestros pastores, está en pocas palabras diciendo, recuerden a las personas que los han acercado, a las personas que los han llevado a los pies de Cristo Jesús, a las personas que han sido de buena influencia para ustedes y lo bueno que hayan podido aprender, háganlo, pónganlo en práctica en su vida. Eso es la primera recomendación que Pablo da con la expresión acordaos de vuestros pastores. Ahora, en el verso 17 también Pablo da otra recomendación con respecto a los dirigentes de la iglesia. Dice allí el verso 17,
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, porque esto no es provechoso. Mira, también en el verso 17, Pablo anima a los cristianos a obedecer a los dirigentes de su época, y porque ellos se preocupaban por la vida espiritual de la iglesia, de los creyentes. Y esto también es importante, porque cuando uno se deja guiar, cuando uno se deja aconsejar, cuando uno se deja conducir por una persona, por un pastor, por un dirigente, cuando uno escucha consejo, entonces es allí cuando uno puede aprender a vivir mejor en su vida espiritual, cuando uno puede mejorar en su relación con Dios. Y esto, por eso Pablo dice allí, obedezcan cuando les den un consejo, cuando los amonesten. Luego a veces, en este caso, un servidor como pastor, hemos visitado a personas y se les han aconsejado y se les han animado o exhortado a hacer ciertas cosas o a conducirse de manera adecuada o a dejar de hacer ciertas cuestiones en su vida. Y muchas veces yo me he topado con personas que simplemente no quieren escuchar el consejo, se molestan incluso cuando uno quiere expresarles un consejo, lo ven cuando uno les llama la atención, lo ven como que alguien se está fijando o que nos estamos fijando demasiado en la vida de esa persona. Pero dice allí Pablo, cuando nosotros nos dejamos aconsejar, cuando obedecemos, entonces eso es de bien para nuestra vida. ¿Por qué? Porque esas personas que están allí al frente de la iglesia, Dios las ha dejado para que nos aconsejen, para que nos guíen, para que nos instruyan, y de esa forma que podamos realmente mantener esa unidad dentro de nuestra iglesia. Y mira, una iglesia que obedece a sus pastores, que obedece a sus dirigentes, que es fiel en esta cuestión, y unos líderes que cuidan por su iglesia, que son fieles a su iglesia, eso es de mucha bendición. Eso trae felicidad a la iglesia, trae unidad y trae sobre todo éxito en el cumplimiento de la misión. Por eso Pablo dice allí, imiten, escuchen consejos, y a los dirigentes velen por sus ovejas, velen por el cuidado de ellas, para que de esa forma la iglesia pueda avanzar realmente en la dirección que Dios desea llevarla. Ahora, vamos a pasar entonces a la parte del día miércoles. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Mira, aquí nuevamente vamos a leer Hebreos capítulo 13, verso 9. Dice allí la palabra de Dios: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Mira, en estos versículos se nos está animando a no dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas, sino a afirmar nuestra vida en la gracia de Dios. Y es que había un problema. Aquí Pablo está mencionando acerca de alimentos, y cuando dice aquí alimentos no se está haciendo referencia en este caso a alimentos inmundos o alimentos adecuados para la alimentación del cristiano, sino que, y con esto cabe mencionar que no quiere decir que no sea importante. Claro que es importante. De hecho, en Hechos capítulo 15, pues la iglesia ya había tomado una decisión con respecto a estas cuestiones de los alimentos, y esto demuestra que hay ciertas normas dentro de la vida cristiana que aún siguen teniendo importancia. Pero aquí Pablo más bien se está refiriendo a un contexto diferente. En la época de Pablo había un problema. El problema es que muchos cristianos seguían pensando que la gracia era algo que se podía obtener por sus propios méritos, y seguían considerando que participar de ciertos ritos, de ciertos alimentos, era lo que otorgaba la gracia. Y por eso Pablo dice, no se dejen llevar por esas doctrinas falsas, sino realmente afirmen su corazón en la verdadera gracia, en lo que da verdaderamente la gracia de Dios, que no son los alimentos, que no son
que no son otras cuestiones de nuestra vida externas que muchas veces colocamos como costumbres, como leyes, pero que realmente no son cuestiones que realmente nos beneficien en nuestra vida espiritual. Y dice Pablo, no se fijen en esas cuestiones, sino coloquen realmente su vida en aquello que les otorga la verdadera gracia de Cristo Jesús. Y ahora surge tal vez la pregunta, ¿dónde puedo encontrar yo la verdadera gracia de Cristo? Y mira, para ello el mismo Pablo nos responde aquí en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahora ve conmigo al capítulo 4 en el versículo 16. Dice allí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde el cristiano puede encontrar la verdadera gracia? Solamente en Cristo Jesús. Cuando nosotros comprendemos esto, cuando logramos encontrar esta estabilidad en nuestra vida espiritual, esto nos permite mantenernos firmes y no dejarnos llevar por doctrinas falsas, por doctrinas equivocadas en nuestras vidas. Entonces, este también es un punto importante de la vida espiritual de la iglesia. Cuando el cristiano está bien fundamentado en lo que cree y confía plenamente en la gracia de Dios, no tan fácil, aunque venga cualquier persona con cualquier doctrina, aunque venga cualquier persona con cualquier idea, no tan fácil nos va a mover de donde estamos allí cimentados. Y esto también es muy importante porque cuando dejamos introducir estas doctrinas falsas dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad de cristianos, entonces es allí donde muchas veces la iglesia tambalea y se pierde realmente el amor fraternal. Y por eso Pablo hace entonces también esta recomendación a los cristianos de su época. La última recomendación de la que nos habla la parte del día jueves: salgamos a Jesús fuera del campamento. Y Hebreos capítulo 13, versos 10 al 12 dice lo siguiente: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Mira, el lugar fuera del campamento podríamos decir que era el lugar más inmundo que había dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese lugar se quemaban el resto de los animales sacrificados. Allí era donde eran expulsados los leprosos. Allí se ejecutaba a las personas que habían blasfemado, que habían cometido crímenes. Y esto se hacía porque se pensaba que la presencia de Dios no podía estar delante de la inmundicia, delante del pecado. Y por esa razón recordemos que el santuario estaba dentro del pueblo de Israel, dentro del campamento del pueblo, y afuera del campamento entonces era donde se podían hacer todas estas cuestiones o llevar afuera todos estos actos de inmundicia o aquellas cuestiones que pudieran comprometer o quitar la santificación, por así decirlo, del pueblo de Dios. Porque decíamos hace unas lecciones atrás, recordemos que Dios no puede estar delante de cuestiones, o en este caso de pecado, delante de Dios no puede habitar Dios delante del pecado. Entonces, por esa razón, todo lo que se consideraba inmundo debía hacerse fuera del campamento, porque en medio del campamento estaba la presencia de Dios. Y ahora, dice allí el versículo 12, que para salvarnos, para santificarnos, Jesús tuvo que padecer fuera del campamento. Y esto es muy interesante, si nosotros lo podemos comprobar con Juan, en el libro de Juan capítulo 19, verso 17, donde dice que Jesús murió
fuera de la ciudad, fuera de la muralla. Jesús salió y fue crucificado en ese lugar, en el monte Gólgota. Y esto es muy interesante porque dice allí Pablo, entonces en el versículo 13, allí fuera del campamento donde Jesús fue crucificado, Jesús pasó vergüenza, pasó el oprobio y pasó la muerte que nosotros merecíamos en la cruz. Y por eso dice entonces el verso 13, nos hace Pablo una invitación. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Recordemos que hay algo que Jesús enfatiza. Dice, aquel que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. Aquel que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz y seguirme. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Mira, en pocas palabras, Pablo nos está invitando a seguir a Jesús fuera del campamento, es decir, tomar nuestra cruz y estar dispuesto a padecer lo que Él sufrió, a padecer la vergüenza, a padecer el oprobio y salir básicamente al encuentro de Dios, porque dice allí el verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mira, al salir fuera de la ciudad, al salir estamos dejando este mundo lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de dolor y estamos en busca de la ciudad venidera, en busca de la patria celestial. Por eso Pablo dice allí que ahora debemos nosotros también, así como Jesús salió y nos dio la salvación allí en la cruz, también nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y no quedarnos adaptados a este mundo, no quedarnos adaptados a este lugar, sino decidir ir en pos de Cristo Jesús. Y esto es algo realmente maravilloso. Las recomendaciones que Pablo da, yo creo que son muy importantes. Si las decidimos seguir como iglesia, seguir como cristianos, eso será de mucha bendición y nos ayudará a mantener ese amor fraternal dentro de nuestras iglesias. Entonces, qué manera tan más maravillosa en la que Pablo concluye el libro de Hebreos y qué manera tan más bonita de concluir la lección de este trimestre, ¿no? Recordándonos y animándonos a poder ver nuestra iglesia como una comunidad, como una familia verdaderamente en Cristo Jesús. Y de esa manera que podamos mantener ese amor fraternal y prepararnos, porque es cierto, la salvación es personal, pero también somos una iglesia, también somos una comunidad que debe velar los unos por los otros. Y a manera de conclusión, bueno, antes de terminar la lección de esta semana y el repaso de este video, quiero dejarte la pregunta para dialogar. Y la pregunta sería, ¿cuál es el verdadero amor fraternal? Esa es la pregunta para dialogar de esta semana. Quiero invitarte a que la comentes, a que nos escribas allí en los comentarios. ¿Cuál es el verdadero amor fraternal? Y para concluir, ahora sí, mira, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día del Pentecostés, la iglesia sin duda alguna se unió. La iglesia sin duda alguna tenía ese verdadero amor fraternal dentro de la propia iglesia. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, ese amor se fue perdiendo. Ya la iglesia empezó a fijarse en cosas que no eran tan importantes, empezó a fijarse en los propios hermanos y poco a poco fue cambiando, fueron perdiendo de vista a Jesús y ese amor fraternal fue desapareciendo dentro de la iglesia. Lamentablemente nuestras iglesias hoy en día se encuentran en la misma situación. Hay iglesias que han perdido su primer amor, hay iglesias donde uno llega y ya no se respira un ambiente amigable, un ambiente de paz, de tranquilidad, sino que muchas veces se logra notar que hay discusiones, que hay problemas entre los propios hermanos de la iglesia. Y yo creo que es necesario entonces recibir nuevamente la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, para que de esa forma podamos volver a ser una familia en Cristo Jesús. Hoy en día, más que nada, necesitamos ser esa comunidad de amor, esa comunidad que le abra los brazos a cualquier persona que quiera acercarse a los pies de Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte, yo platicaba hace un tiempo con una persona
que me hablaba acerca de esto, me decía: pastor, en mi iglesia hay este problema, hay esto, hay aquí, hay allá. Y yo algo que le comentaba a esta persona era: mira, como seres humanos y como cristianos siempre nos enfocamos en los problemas y pocas veces somos parte de las soluciones o buscamos soluciones para esos problemas. Y yo quiero invitarte de forma especial a que si en tu iglesia has notado que se ha perdido ese primer amor, has notado que se ha dejado de amar y que se ha dejado de ser una comunidad o una familia en Cristo Jesús, entonces que te dejes de enfocar en el problema y que empieces a enfocarte en buscar soluciones a esos problemas, de tal manera que esa iglesia pueda volver a ser lo que un día fue. Yo quisiera en este momento hacer esta oración especial por ti, por tu iglesia, para que podamos llegar a ser el pueblo que Dios espera venir a buscar por segunda vez. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias por la vida que nos das, por permitirnos el compartir esta lección de este trimestre, Padre, donde sin duda alguna hemos aprendido cosas maravillosas y queremos pedirte de forma especial que nos ayudes a poder llegar a ser esa comunidad, esa familia que tú esperas que seamos, Señor. Por favor, bendice a cada uno de tus hijos, ayúdanos y sobre todo bendice a tu iglesia, Padre. Ayúdala a que podamos formar parte de esa solución y de esa forma prepararnos para tu segunda venida, Señor. Nos colocamos en tus manos en este momento y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.